Intenta no comer mucho. No has pagado por esto. El primer bocado nunca llegó a mi boca. Estaba sentada en un salón privado de uno de los restaurantes de tapas más elegantes de Sevilla, mirando un plato que había pasado 3 semanas planeando. Mi hermano menor se inclinó hacia mí y soltó esa frase. Antes de que pudiera procesarlo, mi tía soltó una risita y dijo: «Quizás deberíamos dejar que la verdadera familia lo disfrute. Soy Clara Benítez. Tengo 35 años y hasta ese momento me había estado diciendo a mí misma que esta noche por fin sería diferente. Había organizado cada detalle de la cena de aniversario de mis padres en secreto: el salón, la comida, la música, las fotos en la pared, todo. Lo hice porque quería darles una noche hermosa que se sintiera considerada, cálida y digna de todo lo que habían construido juntos. En cambio, me encontré sentada allí con una sonrisa congelada en la cara, mientras la gente de esa mesa actuaba como si yo fuera una invitada extra que se había equivocado de sala. Lo que dolió aún más fue que nadie los detuvo. Mi madre bajó la mirada. Mi padre buscó su copa. Nadie dijo «ya basta». Nadie dijo «ella pertenece aquí». Así que dejé el tenedor, cogí mi abrigo y salí antes de que cortaran el pastel. No discutí, no lloré. Simplement me fui. Lo que ninguno de ellos sabía era que el salón privado, la cena completa y toda la cuenta del bar ya estaban cargados a mi tarjeta. Y cuando el gerente de banquetes regresó a esa mesa 1 hora después, la noche que creían controlar se convirtió en algo para lo que ninguno estaba preparado. Antes de contarte lo que pasó después, dime esto: ¿te habrías quedado y sonreído ante semejante insulto, o habrías salido como yo? Probablemente debería contarte cómo llegamos a esa mesa, porque la gente como mi hermano nunca dice algo tan cruel de la nada. Solo parece repentino si no has vivido lo suficiente dentro del patrón para reconocerlo. Mis padres llevaban 35 años casados, y durante la mayor parte de mi vida los había visto construir una familia en torno a una regla simple: mantener la paz, sin importar quién pagara el precio por ello. Mi madre, Elena, creía en suavizarlo todo. Mi padre, David, trabajaba duro, agachaba la cabeza y odiaba tanto los conflictos que podía soportar casi cualquier cosa en silencio si pensaba que así evitaría que la cena se convirtiera en una discusión. Y mi hermano menor, Marcos, aprendió muy pronto que si sonreía en el momento justo y se hacía el ofendido en el momento justo, toda la casa se reorganizaría en torno a sus sentimientos. Yo era la que recibía elogios por ser responsable y luego se esperaba discretamente que no necesitara nada. Marcos era el que recibía excusas. Todavía vivía cerca de nuestros padres, seguía saltando de un trabajo inestable a otro, y de alguna manera todavía se le trataba como el centro de la familia porque era el que siempre estaba cerca. Yo vivía a 25 minutos con mi marido Eduardo, trabajaba muchas horas y había construido una vida que parecía sólida desde fuera. En mi familia, eso se traducía en una cosa: Clara está bien. Clara no necesita ayuda. Clara puede con ello. En algún momento, ser confiable me convirtió en la persona a la que todos se sentían seguros de decepcionar. Mi tía Lola lo empeoró. Era la hermana mayor de mi padre, recientemente divorciada, amargada permanentemente y el tipo de mujer que trataba el éxito de cualquier otra mujer como un insulto personal. Había decidido años atrás que yo me creía demasiado buena para la familia, principalmente porque me fui de casa, me casé y no pasaba todos los fines de semana aparcada en la cocina de mis padres fingiendo que no pasaba nada. Si llevaba vino a la cena, estaba presumiendo. Si me perdía una barbacoa por trabajo, era demasiado importante ahora. Si pagaba por algo, estaba tratando de hacer que todos parecieran malos. No importaba lo que hiciera. En la mente de Lola, ya había traicionado algún código invisible al convertirme en la versión de mí misma que ella no podía controlar. Por eso la fiesta me importaba más de lo que quiero admitir. No la organicé solo para celebrar a mis padres. La organicé porque alguna parte de mí todavía quería pruebas de que el esfuerzo podía cambiar el guión. Quería una noche en la que nadie pusiera los ojos en blanco cuando ayudaba. Una noche en la que mis padres pudieran sentirse queridos y quizás, solo quizás, verme con claridad. Pasé 3 semanas planeando todo en secreto. Reservé el salón privado a través de una amiga que gestionaba eventos en el restaurante. Trabajé con ella en el menú porque a mi padre le encanta una buena cena de chuletón. Pero mi madre siempre pide salmón si cree que nadie le está prestando atención.
Elegí una lista de reproducción con canciones antiguas que solían poner en casa cuando yo era pequeña. Hice enmarcar copias de sus fotos de boda y las coloqué a lo largo de la pared. Incluso organicé un pequeño pastel de aniversario con el mismo glaseado blanco simple que mi madre solía hacer para los cumpleaños cuando el dinero escaseaba. Cada detalle tenía una razón. Cada detalle era yo intentando una vez más amar a mi familia en un lenguaje que esperaba que por fin entendieran. Lo único que no les dije fue que lo estaba pagando todo. El salón, el catering, las bebidas, el cargo extra por servicio, todo. Quería que se sintiera como un regalo, no como una actuación. La tarde de la fiesta estaba cansada, hambrienta y sinceramente un poco emocionada, pero seguía diciéndome que valdría la pena. No tenía ni idea de que antes de que terminara el primer plato, las mismas personas por las que me había desvivido me recordarían exactamente dónde creían que debía estar. A las 6:30 de esa tarde ya estaba en el restaurante con el pelo recogido, el teléfono en una mano y los nervios tan tensos que podían romperse. El salón privado tenía exactamente el aspecto que había imaginado a las 2 de la mañana las noches que no podía dormir. Luz cálida, manteles blancos inmaculados, fotos de boda enmarcadas alineadas en una pared. El pastel colocado a un lado bajo una campana de cristal, todo elegante sin parecer rígido. Teresa, la gerente de banquetes y una vieja amiga de la universidad, repasó los últimos detalles conmigo mientras los camareros pulían copas y ajustaban los cubiertos. Me preguntó si quería poner mi nombre en la pequeña tarjeta de bienvenida cerca de la entrada, y yo dije, no, solo feliz aniversario, mamá y papá, manténlo simple. Ella sonrió y dijo que era uno de los eventos familiares más bonitos que había visto en todo el mes. Recuerdo haberme quedado allí un segundo, mirando alrededor de la sala y pensando que quizás esta sería la noche en que dejaría de prepararme antes de cada reunión familiar. Quizás esta vez podría ser simplemente una hija haciendo algo cariñoso por sus padres y dejar que eso fuera suficiente. Marcos y la tía Lola fueron los primeros en llegar, y en el instante en que entraron en la sala, sentí ese viejo y familiar cambio en el ambiente. Marcos miró a su alrededor con las manos en los bolsillos de su chaqueta y lanzó un silbido bajo, como si hubiera entrado en un lugar que no tenía intención de respetar. Bonito, dijo, alargando la palabra lo suficiente como para que sonara a acusación en lugar de cumplido. Alguien realmente quería causar una buena impresión esta noche. La tía Lola apenas me miró antes de preguntar a uno de los camareros cuál era la selección de whisky premium. Luego se giró, me dio una lenta mirada de arriba a abajo y dijo, «Te has arreglado mucho para una cena familiar, ¿eh?» Llevaba un vestido verde oscuro y tacones bajos. Nada dramático, nada ostentoso. Pero con Lola no importaba. Si llevaba vaqueros, parecía descuidada. Si parecía arreglada, me esforzaba demasiado. Les di a ambos una sonrisa tan practicada que casi me odié por ello, y dije, solo quería que esta noche se sintiera especial para mamá y papá. Marcos cogió un aperitivo antes de que llegara el resto de la familia. Lola pidió una segunda bebida antes de terminar la primera, y a las 7:00, cuando se suponía que mis padres debían entrar, aún no estaban allí. Revisé mi teléfono. Le envié un mensaje a mi madre y recibí una respuesta corta que decía que llegaban tarde porque mi padre se había cambiado la camisa 2 veces y luego no encontraba la única chaqueta que mi madre quería que se pusiera. Eso era lo suficientemente normal como para casi hacerme reír. Así que esperé. Las 7:10 se convirtieron en las 7:20. Marcos empezó a picotear el plato de jamón y queso como si le estuviera haciendo un favor al restaurante al aparecer. Lola deambulaba mirando las fotos de boda enmarcadas, no de una manera conmovida, sino de la forma en que la gente inspecciona algo cuando intenta encontrar una razón para criticarlo. Se detuvo en una de las fotos de boda de mis padres y dijo, «Tu madre era tan menuda entonces, la vida pasa rápido». Aparté la mirada antes de que pudiera verme la cara. A las 7:40 estaba hambrienta, cansada y tratando con todas mis fuerzas de no dejar que el ambiente se disipara antes de que mis padres llegaran. Finalmente, a las 7:45, la puerta se abrió y mis padres entraron juntos. Todos gritaron, sorpresa, y durante unos minutos brillantes fue exactamente la noche que había querido. Mi madre se llevó ambas manos a la boca y empezó a llorar antes de dar 3 pasos dentro de la sala.
Mi padre se detuvo en seco, miró las fotos, las flores y la luz de las velas, y luego me miró directamente con una expresión que no había visto en años. No sospecha, no distracción, solo pura emoción. Me envolvió en un abrazo y susurró: «Tú hiciste todo esto». No dije sí en voz alta, pero creo que él lo sabía. Mi madre no dejaba de tocar los marcos de la pared y de reír con las fotos antiguas. Mi padre por fin se relajó. Marcos se portó bien durante unos 20 minutos. Incluso Lola consiguió guardar silencio una vez que la comida empezó a salir. Esa fue la parte que casi hizo que lo que sucedió a continuación pareciera irreal, porque siempre es peor cuando alguien arruina un momento que tuvo la oportunidad de ser hermoso. El primer plato llegó y se fue. Luego los platos principales llegaron uno por uno, puestos delante de nosotros con un susurro de servicio pulcro y vapor cálido. Mi padre recibió el chuletón, mi madre recibió el salmón. Marcos tenía una cosa glaseada con bourbon, muy cara, que no habría pedido si creyera que iba a pagar él mismo. Mi plato fue puesto delante de mí, y recuerdo sentir tanta hambre que mis manos casi temblaron cuando cogí el tenedor. Apenas había comido en todo el día. Había estado demasiado ocupada asegurándome de que cada detalle fuera correcto. Corté el primer bocado y apenas lo había levantado cuando Marcos se inclinó hacia mí con esa sonrisa perezosa y engreída que siempre ponía justo antes de decir algo lo suficientemente cruel como para pasarlo por una broma. «Intenta no comer mucho, Clara», dijo. «No has pagado por esto». Por un segundo, sinceramente pensé que lo había oído mal. Entonces la tía Lola se rió, no fuerte, solo lo suficientemente aguda como para cortar todo lo demás en la mesa, y dijo: «Deja que la verdadera familia lo disfrute por una vez, puedes llevarte las sobras si hay alguna». La sala no se quedó en silencio de golpe, se fue hundiendo en el silencio por partes. Mi tenedor se detuvo en el aire. Mi madre bajó la mirada a su servilleta, mi padre buscó su copa y no habló. Nadie le dijo a Marcos que se callara. Nadie le dijo a Lola que se había pasado de la raya. Nadie dijo: «Clara ha pagado todo esto». Ni siquiera Clara: «Eso fue feo. ¿Estás bien?». Dejé el tenedor con mucho cuidado porque mi mano había empezado a temblar. Y miré primero a Marcos, luego a Lola, luego a mis padres. «¿De verdad acabas de decirme eso?», pregunté. Marcos se encogió de hombros, ya sonriendo como si pudiera sentir que se deslizaba hacia la seguridad. «Relájate. Fue una broma». La tía Lola se recostó en su silla y me puso esa expresión que siempre ponía cuando quería que me sintiera ridícula por reaccionar a algo malo. «No empieces», dijo. «Esta es la noche de tus padres». Mi madre por fin levantó la vista y me tocó la muñeca durante medio segundo. «Cariño, no seas tan sensible». Eso fue todo. No Marcos, no Lola, mi madre. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí dejó de pedir ser comprendido. Me senté allí mirando a las personas a las que había pasado semanas intentando honrar, y me di cuenta de que podía quedarme y tragarme el insulto como siempre, o podía irme antes de perder el último vestigio de dignidad que quedaba en esa mesa. Así que me levanté. Sin discurso, sin escena. Cogí mi abrigo del respaldo de la silla y me lo puse. Mi madre frunció el ceño y dijo: «Clara, ¿a dónde vas? Ni siquiera hemos cortado el pastel todavía». La miré a ella, luego a mi padre, luego al centro de esa mesa bellamente arreglada donde de repente me sentí como una extraña que había pagado por el privilegio de ser insultada en público. «Disfruten el resto de la noche», dije en voz baja. «De verdad, por favor, háganlo». Marcos se rió por lo bajo y murmuró: «Ahí va», dramática como siempre. No le respondí. Simplemente salí de esa habitación con la espalda recta y la cara tranquila, aunque sentía el pecho como si me lo hubieran abierto. Y durante todo el camino por el pasillo, pasando la música, el tintineo de las copas y la pulcra calma del restaurante, me aferré a un pensamiento simple. Ninguno de ellos sabía de qué tarjeta había salido el pago de cada bocado en esa mesa. Todavía no. Llegué a mitad del pasillo antes de permitirme detenerme. No porque fuera a volver corriendo, y no porque esperara que alguien me siguiera. Me detuve porque necesitaba una respiración profunda antes de decir nada en absoluto. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se había subido a mi garganta, pero lo más extraño fue lo clara que de repente se sentía mi cabeza. Había terminado de discutir con personas que solo sabían llamar broma a la crueldad después de ser sorprendidas siendo crueles. Había terminado de rogar por un respeto básico a personas que pensaban que el silencio contaba como inocencia.
Teresa me vio antes de que llegara al mostrador de la anfitriona principal. Había salido de otro salón de eventos privado con una tablet en una mano y en el instante en que vio mi cara, su expresión cambió. «Clara, ¿estás bien?». Asentí una vez y dije: «Necesito que hagas algo por mí». Nos apartamos un poco más del comedor principal para que nadie pudiera oírnos. Mantuve la voz tranquila porque para entonces la calma se sentía más fuerte que la ira. «En 1 hora», dije, «necesito que lleves la factura final a esa habitación y preguntes quién firma por el evento, cargo por la sala, catering, excedentes de barra, propina, todo. Si actúan confundidos, diles que el evento fue reservado y pagado por Clara Benítez». Teresa me miró durante medio segundo, luego sus ojos se abrieron porque entendió de inmediato. No me preguntó si estaba segura. Había escuchado suficiente en mi voz para saber que sí lo estaba. «¿Te vas?». «Sí», dije. «Por esta noche he terminado». Miró por encima de mí hacia el pasillo que llevaba de vuelta a la fiesta, luego me miró a mí. «Clara, lo siento. Trabajaste muy duro en esto». Le di una pequeña sonrisa que no se sentía como nada. «Sé que ese es más o menos el punto». Ella extendió la mano y me apretó el antebrazo una vez, solo lo suficiente para sentirse humana, y luego dijo: «Yo me encargo». Le di las gracias, le entregué la nota de autorización final de mi teléfono por si la necesitaba para el archivo, y salí por las puertas principales a la cálida noche sevillana. El aire exterior debería haberse sentido bien después de todo ese aire de restaurante pulcro, pero apenas lo noté. Seguí caminando hasta que llegué a mi coche, abrí la puerta y me senté al volante con ambas manos apoyadas en él, mirando a través del parabrisas sin ver mucho. Hay un momento después de que abandonas un lugar así en el que tu cuerpo todavía piensa que estás en peligro, incluso cuando la habitación ya está detrás de ti. Mis manos temblaban, tenía la cara caliente, el estómago vacío, lo que de alguna manera hacía que todo se sintiera aún más mezquino. Había pagado una cena que no pude comer, por una habitación que había decorado, por una celebración que había construido con mis propias manos, y había salido de ella como si fuera yo la que no pertenecía. Pero debajo de todo ese dolor había algo más firme que el dolor. Era la certeza. Por una vez, no me había quedado lo suficiente como para ser aplastada y pretender que todo estaba bien. Me había ido antes de que pudieran reescribir lo que había sucedido. Conduje a casa con la radio apagada y el teléfono boca abajo en el portavasos. En los semáforos seguía pensando en la habitación que acababa de dejar. Marcos recostado en su silla, probablemente todavía sonriendo. La tía Lola cogiendo su bebida como si nada importante hubiera pasado. Mi madre suavizando el momento en su mente antes de que llegara el postre. Mi padre sin decir nada porque decir nada se había convertido en su refugio favorito durante años. Sabía exactamente cómo transcurriría la próxima hora. Seguirían comiendo. Se dirían a sí mismos que yo había reaccionado de forma exagerada. Marcos probablemente haría una imitación de mi partida y la tía Lola se reiría como si no me hubiera humillado en una habitación que yo había pagado. Mi madre diría: «Dale tiempo, se calmará», y entonces aparecería la factura. La cuenta no les llegaría primero como números. Les llegaría como un hecho. Clara era la anfitriona. Clara pagó la habitación. Clara pagó la comida. Clara pagó la barra libre de la que habían estado bebiendo mientras la trataban como a una extraña. Cuando llegué a mi entrada, casi sentí pena por ellos. Casi. Eduardo aún no estaba en casa, lo cual agradecí porque necesitaba 10 minutos de silencio para quitarme los tacones, dejar el bolso en la encimera de la cocina y dejar que el silencio me envolviera. Me serví un vaso de agua y me quedé allí en mi propia cocina, todavía con el abrigo puesto, mirando el oscuro reflejo en la ventana. Entonces mi teléfono se iluminó una vez con un mensaje de Teresa. Lo hizo exactamente cuando se lo pedí. Lo abrí y leí. «Acabo de salir de la sala. Nadie pudo hablar durante 1 minuto entero. Tu hermano se puso blanco. Tu tía me preguntó 3 veces si hablaba en serio. Tu madre parecía que iba a llorar. Tu padre no dejaba de decir ella pagó todo esto». Leí el texto 2 veces, luego dejé el teléfono. No sonreí de inmediato. Lo que sentí primero fue alivio. Alivio de que la verdad finalmente hubiera entrado en esa habitación, incluso si yo no estaba allí para verlo. Alivio de que, por un breve momento, nadie pudiera hablar por encima de mí, descartarme o decirme que estaba imaginando lo que había sucedido. Los hechos habían hecho lo que yo ya no necesitaba que hicieran las palabras.
Volví a poner el teléfono boca abajo antes de que empezaran las llamadas porque sabía que vendrían. Y durante ese tranquilo tramo de la noche, quería que se sentaran con la sorpresa antes de darles a cualquiera la oportunidad de explicarse. Eduardo entró unos 20 minutos después, me miró, todavía de pie en la cocina con mi abrigo, y supo que algo había salido muy mal. No preguntó de inmediato, simplemente dejó las llaves, cruzó la habitación y dijo, «Cuéntame», y lo hice. Le conté sobre la habitación, la cena, como todo había parecido perfecto hasta que dejó de serlo. Le conté lo que dijo Marcos cuando levanté el tenedor, le conté lo que añadió Lola, y le conté la parte que dolió más que ambas juntas, que fue mi madre tocándome la muñeca y diciéndome que no fuera tan sensible mientras mi padre miraba su copa como si el silencio fuera de alguna manera neutral. Eduardo escuchó sin interrumpir, pero pude ver la ira aumentando en su rostro un poco más con cada frase. Cuando por fin terminé, retrocedió un paso, como si necesitara espacio extra para procesar lo increíble que era todo. «Déjame ver si lo entiendo», dijo. «Pasaste semanas planeando una hermosa cena de aniversario para tus padres, pagaste por todo tú misma, te insultaron en tu propia mesa y nadie te defendió». «¿Eso lo resume bien?», dije. Miró mi teléfono cuando empezó a sonar en la encimera por primera vez, luego me miró a mí. «No vas a contestar eso, ¿verdad?», negué con la cabeza. «Esta noche no». «Bien», dijo. Luego pidió comida para llevar de la pequeña pizzería cerca de nuestra casa porque lo único que no había hecho en toda la noche era comer. Había algo tan absurdo en sentarse en mi cocina con un bonito vestido, comiendo pizza de pepperoni de una caja de cartón, después de pagar una cena privada en un restaurante de tapas que nunca llegué a tocar, que casi me reí. Y una vez que empecé a reír, no pude parar. No porque nada de ello fuera divertido, sino porque a veces la única alternativa es llorar, y yo estaba demasiado enfadada para darles lágrimas. Mi teléfono seguía vibrando durante la cena. Marcos, mi madre, un número que sabía que era de Lola, luego mi padre, luego Marcos otra vez. Giré la pantalla y seguí comiendo. Alrededor de las 10:30, después de que Eduardo subiera a ducharse, cogí el teléfono lo suficiente para ver los avances sin abrirlos. «¿A dónde fuiste? Llámame ahora. Avergonzaste a todos. Ha habido un malentendido. Tu madre está muy molesta». Lola incluso había dejado un mensaje de voz. Lo borré sin escucharlo. Esa noche, puse el teléfono en silencio y lo dejé boca abajo en mi tocador. Por una vez, no me sentí obligada a gestionar las consecuencias de que alguien me tratara mal. A la mañana siguiente, me desperté antes que Eduardo, principalmente porque mi cuerpo nunca se había relajado por completo de la noche anterior. Hice café, me senté en la mesa de la cocina con una sudadera grande y finalmente giré el teléfono. 52 llamadas perdidas. 79 mensajes de texto. La mayoría de ellos habían llegado entre las 9:45 y la medianoche, lo que me dijo exactamente cuánto tiempo le había tomado a la verdad asentarse y luego convertirse en pánico. Marcos había llamado 16 veces. Lola había llamado 10. Mi madre había dejado 4 mensajes de voz. Incluso mi padre, que generalmente evitaba la confrontación directa como si pudiera causarle un daño físico, había llamado 6 veces. También había un chat familiar que había silenciado años atrás y olvidado. Ahora se iluminaba con mensaje tras mensaje. Abrí ese primero. Marcos había entrado fuerte y temprano. Así que ese era tu gran plan. Humillarnos y desaparecer. Lola se lanzó justo después de él con algo sobre lo hortera que era usar el dinero para hacer que la familia pareciera pequeña. Mi madre había publicado 3 versiones diferentes de «Por favor, detén esto». Mi padre solo había escrito «Llama a tu hermana». Luego estaban los pequeños mensajes que siempre llegan cuando la gente sabe que está equivocada pero no puede obligarse a decirlo claramente. Podrías haberlo manejado de otra manera, nadie lo dijo de esa manera, se suponía que era una broma, tu madre está llorando. Era increíble la rapidez con la que la historia se había vuelto sobre su vergüenza en lugar de lo que realmente habían hecho. Tomé un largo sorbo de café y llamé a mi madre primero porque sabía que si no lo hacía, ella seguiría escalando hasta convencerse de que era la víctima. Respondió antes del primer timbrazo completo. «Clara, gracias a Dios. ¿Dónde has estado?» «En casa», dije. «¿A dónde fui después de ser insultada en una cena que pagué?»
Se quedó en silencio durante medio segundo, luego pasó rápidamente por encima de mi punto, como si la velocidad pudiera cambiar los hechos. Cariño, el gerente de banquetes entró con esa factura y nadie entendía lo que estaba pasando. Marcos pensó que había habido algún tipo de error. Lola estaba mortificada. Tu padre estaba ciego. Me reí suavemente una vez porque, por supuesto, por ahí empezó. No con un lo siento. No con lo que dijo Marcos fue cruel. Solo su confusión. Dije que no había ningún error. Yo lo reservé. Yo lo pagué. Fue mi regalo para ti y papá. Otra pausa. Luego dijo la frase que yo sabía que vendría. Marcos estaba bromeando. Clara, ¿sabes cómo es él? No, mamá, dije, sé exactamente cómo es. Ese es el problema. Y sé cómo es Lola. También sé cómo eres tú cuando dice algo desagradable y necesitas que yo lo trague para que nadie más se sienta incómodo. Su voz cambió en eso. Más delgada ahora, defensiva. Esto no es justo. Nos pillaste a todos desprevenidos. Te fuiste antes de que pudiéramos arreglarlo. No me fui antes de que pudieras arreglarlo, dije. Me fui después de que ninguno de ustedes lo hiciera. Empezó a llorar entonces, o quizás se forzó a sí misma a estar lo suficientemente cerca de llorar como para que yo me sintiera culpable y me echara atrás, pero no me quedaba nada para ese movimiento. Le dije que había terminado de tener la misma conversación con un disfraz diferente y terminé la llamada antes de que pudiera pasarle el teléfono a Marcos. No importó. Él llamó 30 segundos después de todos modos. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. No se molestó con un hola. ¿Qué demonios te pasa? Interesante forma de empezar, dije. Me hiciste parecer un idiota. Yo casi sonreí en mi café. Marcos, eso lo conseguiste tú solo. En cuanto me dijiste que no comiera mucho de la comida que yo había pagado, se burló como si yo me estuviera perdiendo el punto a propósito. Fue una broma. Todo el mundo bromea. No, dije, las bromas se supone que son divertidas. Lo que hiciste fue comprobar si podías humillarme en público y salirte con la tuya. Empezó a hablarme por encima, más alto y más rápido, tratando de arrastrarme al viejo ritmo donde si él inundaba la habitación primero, nadie notaba que estaba equivocado. Lo interrumpí y dije algo que debería haber dicho hace años. No soy tu saco de boxeo solo porque esta familia me entrenó para hacerla razonable. Luego le colgué. Y por primera vez desde que salí de ese restaurante, sentí que algo cambiaba. No en ellos, en mí. La culpa empezaba a disiparse, y debajo había algo más limpio. Por fin había dejado de confundir el amor con el permiso. Durante 2 días, las cosas estuvieron extrañamente tranquilas. No exactamente en paz, pero más tranquilas de lo que esperaba después de la explosión en el restaurante y las llamadas telefónicas de la mañana siguiente. Marcos dejó de llamar. Lola dejó de enviar largos mensajes ofendidos sobre la lealtad y el respeto familiar. Mi madre me envió un mensaje de texto una vez para decir que rezaba para que todos se calmaran, lo que en mi familia solía significar que esperaba que el tiempo difuminara los hechos lo suficiente como para que pudiéramos fingir que no había pasado nada. No respondí. Fui a trabajar, volví a casa, cené con Eduardo y traté de disfrutar de la clase de tarde ordinaria, que solía parecer aburrida y ahora se sentía casi lujosa. Sin tensión, sin sarcasmo, sin esperar que alguien dijera algo desagradable y luego lo llamara broma. Debería haber sabido que el silencio no era aceptación, era acumulación. La tercera tarde, salí del trabajo un poco antes después de que se cancelara una reunión. Eran poco después de las 4:30 cuando entré en el camino de entrada y lo primero que me pareció extraño fue la puerta principal. No estaba abierta de par en par, ni rota, simplemente no estaba completamente cerrada. Estaba apoyada contra el marco como si alguien se hubiera ido con prisa y no la hubiera cerrado del todo. Me quedé allí un segundo con la mano todavía en el volante, mirándola. Eduardo no llegaría a casa hasta al menos 1 hora más tarde. Él nunca dejaba la puerta así. Yo tampoco. Salí del coche en silencio y subí por el sendero delantero con el pulso ya empezando a latir más fuerte en mi garganta. La casa no estaba ruidosa por dentro, pero tampoco estaba vacía. Podía oír movimiento arriba, un cajón deslizándose. Algo que se dejó caer con demasiada fuerza. No grité de inmediato. Entré lo suficiente como para mirar el panel de la alarma y vi que había sido desarmada con el código de respaldo.
El código de respaldo de mi madre, el que nunca había cambiado porque nunca imaginé que se lo daría a alguien que no tenía nada que hacer en mi casa. Ese fue el momento en que el miedo se convirtió en ira. Saqué mi teléfono, le envié un mensaje de texto a Eduardo para que volviera a casa ahora y empecé a subir las escaleras. No necesité preguntarme mucho. La puerta de nuestra habitación de invitados estaba abierta, y pude oír a la tía Lola hablando en el tono engreído e irritado que usaba cuando creía que estaba siendo práctica y justa al mismo tiempo. Te dije que lo guardaba, dijo. Ella siempre guarda cosas. Marcos respondió desde algún lugar cerca del armario. Bueno, si quiere avergonzar a todo el mundo, no puede quedarse con las cosas de la familia como si se las hubiera ganado. Entré por el umbral y los vi a los dos a la vez. Lola estaba de pie junto al armario de almacenamiento donde guardaba fotografías enmarcadas, vajilla de vacaciones y algunas cajas de cosas que habían pertenecido a mi abuela. Marcos estaba agachado cerca de un baúl abierto, sosteniendo un viejo juego de servir de plata que mis padres me habían regalado después de mi boda. Había otras cosas ya apiladas en la cama, un cuenco de cristal, un álbum de fotos, 2 grabados enmarcados, una botella de Bourbon que Eduardo había estado guardando. Durante un largo segundo, nadie se movió. Marcos levantó la vista primero, y en lugar de vergüenza, lo primero que apareció en su cara fue molestia por haber sido interrumpido. Clara, dijo, poniéndose de pie demasiado rápido, llegas temprano a casa. Miré la cama, luego el baúl en el suelo, luego a él. ¿Qué crees exactamente que estás haciendo en mi casa? Lola se cruzó de brazos como si yo fuera la que estaba siendo difícil. No empieces con el drama, dijo. Tu madre dijo que estaba bien que viniéramos a recoger algunas cosas de la familia. ¿Cosas de la familia? Repetí. Usaste el código de mi madre para entrar en mi casa mientras yo no estaba y empezaste a empacar mis pertenencias. Marcos soltó una risa corta y sin humor. ¿Pertenencias? Eso es el colmo. Algunas de estas cosas deberían haberse quedado con mamá y papá de todos modos. Y después de la payasada que hiciste en el restaurante, nadie se siente particularmente mal por igualar las cosas. ¿Igualar las cosas? Di un paso hacia la habitación y mi voz bajó tanto que incluso Lola dejó de moverse. Yo pagué esa cena. Ambos me insultaron delante de mis padres. Luego pasaron 2 días llamándome cruel porque la verdad los avergonzó. Y ahora están en mi casa intentando actuar como si el robo fuera una especie de corrección moral. Marcos enderezó los hombros como siempre hacía cuando estaba a punto de decir algo estúpido y comprometerse plenamente con ello. No estamos robando, dijo. Estamos recuperando lo que le importa a la familia. Dejaste muy claro dónde te sitúas. Ahí estaba de nuevo. La misma idea podrida envuelta en palabras ligeramente diferentes. Familia de verdad. Cosas de la familia. Como si las únicas personas que contaban fueran las que se quedaban lo suficientemente cerca como para controlar, como si pagar, planificar, amar y presentarse significara menos que ser la persona más ruidosa de la sala. Saqué mi teléfono y lo levanté frente a mí. Sonrían si quieren, dije. Estoy grabando ahora. Lola me espetó inmediatamente que bajara el teléfono, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo inocente que le parecía esto. Marcos dio un paso adelante, luego se detuvo cuando escuchó la puerta principal de abajo abrirse y Eduardo llamarme por mi nombre. No aparté la vista de mi hermano cuando respondí. ¿Arriba? Eduardo subió rápido, vio los armarios abiertos, la pila en la cama, Marcos en medio de la habitación, Lola de pie como una reina intrusa con un blazer de oferta, y toda su expresión cambió. No gritó. Eso casi habría sido menos efectivo. Simplemente miró a Marcos y dijo, «Deja todo y sal de mi casa». Marcos intentó la misma débil defensa que había usado conmigo. «Esto es asunto de familia». Eduardo ni siquiera parpadeó. «No», dijo, «asunto de familia es una llamada telefónica. Esto es allanamiento de morada». Lola empezó a hablar. Luego algo sobre el permiso y el malentendido y cómo Elena les dijo que estaba bien, pero se derrumbó bajo su propia fealdad. En el instante en que dije, «Nunca les di permiso a ninguno de ustedes para estar aquí, ni una vez, nunca». Eduardo sacó su teléfono y dijo, «Si alguno de ustedes toca una cosa más, llamaré a la policía antes de que lleguen al camino de entrada». Eso finalmente los convenció. Marcos me miró como si todavía estuviera esperando que lo rescatara de las consecuencias de sus propias elecciones. Y cuando no lo hice, algo feo brilló en su rostro. No arrepentimiento, resentimiento.
Resentimiento profundo, infantil y furioso. Lola murmuró que yo estaba destrozando a la familia. Casi me reí porque entonces comprendí algo que ojalá hubiera aprendido años antes. Las familias no se desmoronan cuando una persona finalmente establece un límite. Se desmoronan cuando se permite que todos los demás sigan cruzándolo. Marcos dejó caer el juego de servir sobre la cama con la fuerza suficiente para hacerme estremecer, y él y Lola pasaron junto a nosotros en las escaleras sin decir una palabra más. Escuchamos el golpe de la puerta principal un segundo después. Luego la casa se quedó en silencio. Eduardo cerró la puerta con llave, se giró hacia mí y dijo: «Esta noche cambiamos todos los códigos». Asentí, pero apenas lo escuchaba, porque todo en lo que podía pensar era en un detalle que no podía sacudirme. Mi madre les había dado acceso, no por accidente, no por confusión, a propósito, y cuando mi teléfono empezó a sonar menos de 10 minutos después con el nombre de mi padre en la pantalla, supe que esto ya no era un comentario cruel en la cena. Esto se había convertido en algo mucho más grande, y nadie en mi familia iba a poder esconderse de ello por mucho más tiempo. Respondí la llamada de mi padre al segundo timbrazo. Su voz sonaba cansada cuando dijo: «Clara, tu madre me dijo que les dio el código». Dije: «Entonces sabe que lo usaron para entrar en mi casa y llevarse mis cosas». Se quedó en silencio durante un largo momento. Luego dijo: «Lo siento. Debí haber hablado en el restaurante, debí haber hablado hace años». La noche siguiente, Eduardo y yo fuimos a casa de mis padres. Marcos estaba allí, con los brazos cruzados. Lola se sentó a su lado, con aspecto ofendido en lugar de avergonzado. Mi madre había estado llorando. Mi padre estaba junto a la chimenea, y por primera vez no se escondió detrás del silencio. Miró a Marcos y dijo: «Insultaste a tu hermana en una cena que ella pagó, luego entraste en su casa sin permiso. Eso se acaba ahora». Marcos intentó interrumpir, pero mi padre lo interrumpió. Luego se volvió hacia Lola y dijo: «No eres bienvenida en las reuniones familiares hasta que puedas disculparte sin culpar a Clara por tu crueldad». Mi madre susurró que solo quería que todos dejaran de pelear. Mi padre la miró y dijo: «Proteger a Marcos de las consecuencias no es amor. Así es como llegamos aquí». Marcos tuvo 30 días para mudarse. Mi padre dejó de pagar su factura de teléfono, el seguro del coche y los gastos de emergencia. Lola tuvo que devolver todo lo que había tocado y se disculpó correctamente. Ambos me pagaron 1.000 euros, no porque lo necesitara, sino porque las consecuencias tenían que sentirse reales. 2 semanas después, doné ese dinero a un centro local de apoyo familiar. Las cosas no se volvieron perfectas, pero se volvieron honestas. Aprendí que la familia sin respeto se convierte en un lugar donde la gente espera que sangres en silencio. Alejarse de esa mesa no fue por venganza. Fue por enseñarles finalmente que el amor no significa dar a la gente permiso ilimitado para hacerte daño.